Nos encontramos en las inmediaciones del monasterio de Santa Catalina o Montefaro. Un poquito más arriba está esta pena bailadora, antiguo castro celta. Ya sabemos que el monasterio se edificó sobre un templo al sol, o un templo incluso muy anterior también. Y bueno, pues como todos lugares que luego se cristianizan. Montefaro también se dice que fue un albergue templario y puede venir también de esas antorchas, esa comunicación con antorchas para avisar de las incursiones marítimas del enemigo. Este es unas baterías de costa y vemos, aquí lo tenemos, batería de la bailadora. A ver, aquí, muy bien. Vale, este es el lugar donde vemos allí protegido. Ferrol es estratégico porque siempre la herrera Ferrol siempre estuvo muy bien protegida por accidentes naturales. Y como vemos allí, yo que he sido marino, embarcado en destructores y fragatas, allí está encerrado el arsenal, que es donde bueno, pues la flota, si pierdes la flota, pues pierdes un poco pues la capacidad de defenderte, y esta flota era muy importante y aquí estaba muy protegida. Aquí vemos que estas baterías de costa fueron guarnición militar. Para entender el castillo, y para entender, mirad, desde allí viene mar abierto, y aquí se va estrechando entrando a la ría Ferrol, y a un lado de la ría tenemos el castillo de San Felipe y al otro el castillo de La Palma. Como vemos, es imposible entrar a la ría, y aparte que hay una cadena que se iba de lado a lado también, de castillo a castillo, lo cual, mirad, es imposible que un barco entre, aparte de las baterías de costa que ya existían. Por aquí lo tenemos, y allí al fondo Ferrol. Ya todo aquello que hay al fondo es mar abierto, y a la izquierda pues ya es Chanteiro, la ría de Ares, y se ve el faro de Hércules. Vale, pero de lo que he venido a hablar ahora, ya que estamos hablando de arsenal militar de Ferrol, allí detrás de aquel monte está muy relacionado con un avistamiento ovni, y dicen que incluso hubo un ovni, está horadado. De allí se municionaban también la Armada Española, y está la Escuela de la Graña, donde tuve el honor de estudiar también mi especialidad. Está justo allí detrás, está la Escuela de la Graña, que ahora la vamos a mencionar y vais a entender por qué. Bueno, la curiosa historia que nos trae aquí tiene que ver con espías, con alemanes y con submarinos. Es muy desconocido que en esta costa ártabra, sobre todo hacia el Cabo del Ortegal, hubo una guerra encubierta en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, a título de curiosidad, el actor y galán inglés Leslie Howard, que en los años 30 había realizado Lo que el viento se llevó, y que todos conoceremos por Attlee, el famoso personaje, pues bien, acabó sus días en un avión que iba desde Lisboa a la capital británica, y que fue derribado por el ejército nazi sobre las aguas de Fedeira. Howard, hay que decir, que había apoyado al gobierno inglés, incluso se había involucrado en películas beligerantes con el Tercer Reich. Howard había nacido en Londres y era de origen judío, y acabó sus días derribado en las costas de Fedeira. Esa es una de tantas curiosidades desconocidas en relación a estas aguas. La historia que ahora nos interesa más es que durante la Segunda Guerra Mundial Galicia era estratégica para el Tercer Reich. El conframbio gallego era su única fuente de suministro. Vigo era el epicentro marítimo de los nazis en España, y Ferrol su gran base naval, y Fisterra su mejor observatorio. Aquí lo tenemos enfrente, lo que es la base, con la Graña a la izquierda. En Lugo instalaron una potente emisora conocida como el Extrason, y Carballo y Santiago eran nidos de espías de ambos bandos.
el uso de las rías gallegas por submarinos alemanes se convirtió en una estampa habitual de la época y la Alemania nazi, que disponía de petroleros en Galicia para abastecer su flota. Todo esto nos lo cuenta muy bien tanto Iván Fernández Famil como otros autores que voy a citar. Hay que decir que la batalla de un submarino nazi contra aviones de la RAF británica y de la US Navy norteamericana frente a Estaca de Bares y Cabo Ortegal fue una de las grandes batallas de la Segunda Guerra Mundial que ocurrió de una manera tapada en las costas gallegas y que también dio origen a una historia de amor que aún perdura en la actualidad. Pero vayamos al origen. El submarino alemán U-966 Gut Olf, buena madera, buena pasta, entraba en servicio el 4 de marzo de 1943 y fue destinado a una unidad operativa con base en Francia. Su comandante era el Oblitz Eckeran Wolf y bajo su mando tenía 4 oficiales, 3 guardiamarinas, 12 suboficiales y 30 marineros. El 10 de noviembre de 1943, tras haber realizado varias incursiones en la costa este de los Estados Unidos, mientras volvían a su base eran detectados. Así comenzó la batalla frente a las costas de Galicia. El 10 de noviembre de 1943, tras haber realizado varias incursiones en la costa este, mientras volvían, como hemos dicho, eran detectados. A las 4 de madrugada de ese día, un avión enemigo lanzaba 3 bombas, provocando daños importantes en uno de los motores, por lo que procedieron a sumergirse e intentar realizar las reparaciones oportunas. Pero debido a motivos técnicos, tuvieron que emerger de nuevo. En ese momento, 3 aviones B-4 Liberator, 2 de la US Navy y otro de la RAF, atacaron de nuevo al submarino nazi. Le habían estado esperando. Seriamente dañado, intentó alcanzar las costas gallegas mientras rechazaba más ataques con fuego antiaéreo. Pero las posibilidades de llegar a la tierra eran nulas, por lo que frente a Estaca de Bares, el comandante Wolf decide echar a pique el U-966 y embarcar a la tripulación en lanchas neumáticas, siendo socorridos por pescadores gallegos. Pero el drama aún no había acabado. Otro avión, un Sunderland Mk-3 de la RAF británica, que había sido puesto en aviso del avistamiento del submarino, irrumpió en escena durante el rescate. Tenía que ametrallar a alemanes y gallegos, pero justo en ese momento un escuadrón de cazas alemanes, Ju-88, lo derribó. El Sunderland explotó en llamas en el aire. La batalla había llegado a su fin. Como consecuencia, 8 alemanes y 12 británicos, de los que solo se recuperaron 11 cuerpos, fallecieron y fueron enterrados con honores militares en el cementerio de Obarqueiro. Meses después, todos los cuerpos serían trasladados al cementerio municipal de A Coruña, San Amaro, en donde había una zona habilitada para las bajas de guerra. En la actualidad, los marinos alemanes reposan en el Deutscher Soldaten de Quarkos de Juste y los británicos lo hacen en el British Cemetery de Lujua, Bilbao. Los supervivientes fueron llevados a Ferrol, donde serían retenidos a excepción del comandante Wolf. Requerido por Alemania, tuvo que ser dado por muerto para poder embarcarlo en un transporte clandestino a Berlín, con la colaboración del régimen franquista. Pero Wolf quedó prendado de Galicia y tras el final de la guerra fue su destino. Uno de los hijos acabó casándose con una vecina de Obarqueiro, Pilar. La Marina de Guerra alemana agradeció a todos los héroes locales su ayuda con medallas y menciones que algunos conservan en la actualidad. La última voluntad del comandante, Wolf, fue que sus restos fueran esparcidos en el mismo mar en el que estaban sus colegas y su submarino. En 1978, tras fallecer, sus cenizas viajaron de Hamburgo a Galicia. El cura de Obarqueiro se encargó personalmente de recogerlas en el aeropuerto y fueron arrojadas al mar desde Cabo Ortegal. Hay que decir que nuestra guerra civil, la ayuda técnica y material alemana facilitada a Franco permitiría, en diciembre de 1936, la instalación en Salamanca de la emisora de radio en onda media más potente. En esos momentos, en territorio español, una emisora Telefunken de 20 kilovatios de potencia en antena, que había sido ofrecida por Hitler. En septiembre de 1939 estallaba la Segunda Guerra Mundial y pocos meses después dicha emisora sería trasladada a Coruña, obedeciendo a razones colaboracionistas para devolver el favor a Hitler.
El 24 de febrero de 1940 comenzó a ser reinstalada por técnicos alemanes en unidades móviles estacionadas en el monte Santa Margarita. A la emisora se le asignó un pequeño destacamento militar alemán de vigilancia que no superaba los 15 hombres. Los técnicos de mantenimiento velaron porque estuviera en funcionamiento permanente 24 horas, a pesar de que Radio Nacional en A Coruña solo emitiese 6 horas diarias de programación. Ello tenía un motivo, era debido a las necesidades de asistencia del arma submarina alemana, que operaba frente a las costas de Galicia entre Finisterre y Estaca de Bares. De este modo, con esta programación intermitente, se emitía programación solo entre las 2 y las 4 de la tarde y entre las 9 de la noche y la 1 de la madrugada, y el resto de tiempo la emisora permanecía encendida, manteniendo el zumbido o señal adecuada para servir como radiofaro al arma submarina. También a través de ella se mantenía informado a los comandantes de los submarinos sobre el movimiento de determinados buques. Al término de la cruenta guerra, Radio La Coruña pronto pasó a llamarse Radio Nacional en La Coruña. En cuanto a las antiguas instalaciones que Radio Nacional venía ocupando en el monte Santa Margarita hasta 1962, fueron desalojadas totalmente. Los viejos camiones que habían servido de base al destacamento alemán quedaron abandonados a su suerte. Los militares que acompañaban la pequeña guarnición apostada en el lugar, según dicen, fueron desapareciendo, pero algunos dicen que fueron de alguna manera naturalizados y ocultados y protegidos, como se hizo con más de 30.000 personas de origen alemán que se les dio de alguna manera protección por el régimen franquista. Cabe recordar que al inicio de la Segunda Guerra Mundial el gobierno nazi tenía ya montado y en pleno desarrollo uno de los sistemas más grandes de espionaje de la historia, la Abwehr, vocablo que significa defensa. Al frente de esta vasta organización bien estructurada se hallaba desde 1935 el almirante Walter Wilhelm Canaris. Muchos de los cónsules alemanes en ciudades situadas en el litoral marino eran antiguos comandantes de submarinos. Los hombres de Canaris instalaron magníficos puestos de escucha y observación en todos los países neutrales, más aún en España. El cuartel central de la Abwehr estuvo primero en Burgos y después se trasladó a Madrid, como cuenta Jesús María Reiriz Rey. En 1944, la Abwehr disponía en toda España de 717 empleados regulares trabajando a jornada completa y 600 más a jornada especial. En sus mejores momentos llegó a contar con unos 2.000 colaboradores que simpatizaban con ellos. El consulado alemán en A Coruña estuvo situado en el número 14 del Cantón Grande. El consulado alemán era el centro de operaciones del Servicio de Inteligencia Nazi en la capital gallega. En sus oficinas se produjo un provechoso tráfico de información del que estaba al corriente Walter Jesse, responsable general de la Abwehr en Galicia. También era muy operativa en toda Galicia la llamada AB1 Marine, su sección de espionaje especializada en la recogida de información exacta acerca del movimiento portuario, número y tipo de navíos con banderas aliadas, con carga y destino. Esta información era transmitida puntualmente a los U-boats alemanes. También se ocupaban de recabar datos sobre el wolframio procedente de Santa Comba, Malpica y Carballo. Parte importante del viaje no podemos soslayar el viaje a Madrid efectuado el 19 de octubre de 1940 por el jefe de la policía del Tercer Reich, Heinrich Himmler, el cual había sido invitado por José Finat Escrivá de Romaní, conde de Mayalde, director general de seguridad. En la visita de Hitler quedó establecida la estrecha colaboración entre los policías nazi, Gestapo y franquista, uno de cuyos objetivos prioritarios era la guerra sin cuartel a elementos comunistas.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania tuvo interés en dos minerales abundantes en Galicia, el wolframio y la ambliogonita, cuya extracción fue de vital importancia para su industria armamentística. Especialmente el wolfram, también ya denominado tungsteno, era útil para la obtención de aceros de alta resistencia destinados a la fabricación de planchas de blindaje y proyectiles perforantes. El wolframio era un metal escaso en la corteza terrestre y se encuentra en forma de óxido y de sales en ciertos minerales. De color gris acerado, muy duro y denso, tiene el punto de fusión más elevado de todos los elementos. El preciado mineral era embarcado en distintos puestos de la costa gallega, entre ellos a Coruña. España y Portugal eran los principales productores de este metal. Galicia suministró a Alemania el 30% del wolframio utilizado desde 1941 hasta 1944. En la provincia coruñesa, la más importante minas de explotación a cielo abierto durante la Segunda Guerra Mundial se encontraban en la comarca de Sayas y Bergantiños, concretamente en la ladera sur del Monte Neme, Leilolo, Malpica, en Carballo y en Barilongo, Santa Comba. Volviendo al submarino alemán, hundido en estaca de Bares, hay que hacer mención a que los supervivientes del U-966, 39 hombres, serían internados por las autoridades españolas en la base naval de La Graña, en Ferrol, donde permanecerían hasta final de la guerra. Hay que decir que la aparición de los Junk, que hundieron al avión que había hundido a su vez al submarino, aparecieron muy rápido por una razón. El aeródromo de Rozas, a 16 kilómetros de Lugo por la carretera nacional 640, que une la capital provincial con Ribadeo, está situado en el municipio de Castro de Rey. Sabemos que aquí, desde luego, había un sistema de antenas, como hemos mencionado, que se llamaba Consol. Se trataba de un eficaz medio de comunicación basado en 3 grandes antenas metálicas, electrosonen, de más de 100 metros de altura y rematadas cada una de ellas con un enorme octógono transmisor, que había sido instaladas por los alemanes y que aún se conservan en pie. El principal cometido, como hemos visto, de estos equipos era facilitar el posicionamiento y seguimiento de buques y submarinos de la Armada alemana y sobre todo también aeronaves de la Luftwaffe, en lo que era el Golfo de Vizcaya. Este sistema tiene una cobertura de 1000 millas y esta estación, Sonen número 15, se utilizó como un primitivo GPS, siendo de vital importancia en el desarrollo de las operaciones en el Atlántico Norte. Volviendo al enterramiento de estos alemanes, hay que decir que pocos meses antes del derrubamiento de la alemana hitleriana, el 9 de noviembre de 1944, era inaugurado en el Departamento Civil del Cementerio San Amaro un mausoleo que había sido erigido por su consulado en La Coruña. Se dedicaba a los alemanes caídos en combate en las cercanías de Coruña. Entre las 16 sepulturas que llegaron a asistir se hallan las tumbas de 8 tripulantes del submarino U-966. Dichos restos habían sido trasladados aquí desde el cementerio de Santa María de Mohor, en el Barquero. Se sabe perfectamente sus nombres, obviamente. Con motivo de la inauguración de este cementerio, se celebró previamente una misa en la capilla del Camposanto, a la que asistieron, representando al embajador en funciones de Alemania en España, Sigmund von Vibra, el doctor Solberg, que era cónsul general en Vigo, el agregado aéreo general Eckhard Kramer, el agregado naval comandante Long y el jefe del Partido Nacional Socialista en España, Hans Thomsen. El mausoleo era sencillo y consistía en una moderna estela funeraria de mármol o especie de cipo que presidía las tumbas. En su centro, en la parte superior, estaba decorado con un bajo relieve de la Luftwaffe, o sea, el águila volando con las alas extendidas y sosteniendo la cruz gamala entre sus garras. Bajo este ornamento, una sola inscripción en 2 líneas aludía al motivo fúnebre: aquí yacen soldados alemanes. A ambos lados del mausoleo, 2 esvásticas esculpidas testimoniaban la naturaleza del régimen promotor de este mausoleo. Respecto a curiosidades, y para terminar,
este capítulo, decir que el maravilloso escritor Mariano Tudela, que tanto sigo, en su obra Vivir a Coruña, nos cuenta y hace memoria de un velatorio al que asistió por aquel tiempo, empujado por su curiosidad. En boca de él voy a contar lo que es ese episodio. Dice, una tarde, hace 30 años, llevaron al depósito del cementerio de San Amaro el cadáver de un aviador alemán. La guerra mundial se aproximaba a su fin y la brújula teutona ya estaba rota en pedazos. El avión había sido derribado en los alrededores de Cariño por un café inglés y se había rescatado el cadáver del piloto al que un grupo de compatriotas y el cónsul alemán iban a dar sepultura en un cementerio civil. Cuando se abrieron las puertas del depósito para que el grupo de alemanes entrasen a rendir su último homenaje al joven héroe muerto, yo, sin saber por qué, me puse a la cola dispuesto a entrar también. Sobre la fría mesa del depósito se encontraba el cuerpo del aviador, cubierto por una bandera alemana roja y con la cruz gamada. Un alemán robusto y en posición de firmes estaba a su lado y solo perdía su rigidez para mover el brazo derecho y retirar con un rápido movimiento la parte de la bandera que cubría el rostro del muerto, cada vez que un visitante pasaba ante la mesa. La mayoría de los alemanes del grupo no perdían la compostura, ni había un gesto de dolor en sus semblantes. Daban un tremendo taconazo ante la visión de la muerte y desplegaban con energía el saludo hitleriano. El aviador mostraba una gran serenidad, como si no estuviera muerto, como si en realidad durmiese una larga siesta de verano. No tendría más edad que la mía en aquel momento, menos de 20 años, y la paz parecía con él. En la actualidad no queda ningún vestigio de aquel llamado cementerio alemán. Toda la simbología nazi había desaparecido de la vieja necrópolis de Coruña el 17 de mayo de 1982. En imagen tenemos a las autoridades alemanas defendiendo por las escaleras de acceso a la necrópolis coruñesa. Imágenes también del famoso mausoleo alemán. Restos de los camiones alemanes en el Monte Santa Margarita, donde habían establecido su estación de radio. El U-966 en una de sus navegaciones. El avión Sunderland de la RAF que hundió al submarino. El escuadrón Junker que hundió a su vez al avión de la RAF. Lugar aproximado del hundimiento. Restos del submarino hoy, 2023. El comandante del submarino, Eckhard Wolff.